No, sí está, mi amor, acá lo veo. Oye, Leito, yo salgo una vez, ¿cierto? Arauco tiene una pena más negra que su chamán. Ya no son los españoles los que los hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que les quitan su pan. Levántate, Pailagua. Ya rugen las votaciones, se escuchan por lo de San. Pero el quejido del indio, ¿por qué no se escuchará? Aunque resuenen en la tumba la voz de canción. ¡Aguante el fuego, Mapuche! Muy buenas tardes, queridos, queridas, los y las que están conectados en este momento. Les damos la cordial bienvenida. Mi nombre es Felipe Muñoz Astudillo. Soy parte de la Asamblea Territorial autoconvocada de la Villa Santa Carolina desde Macul. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a tener un espacio muy interesante de conversación, de interacción. Tenemos un invitado muy especial que felizmente aceptó venir a conversar con nosotros. Se trata del profesor Carlos Pérez Soto, que nos va a acompañar hoy día. Ahora está apareciendo. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos una jornada de conversación, de opinión, de lectura de lo que está ocurriendo ahora. Estamos a menos de 3 semanas, ¿cierto?, de el plebiscito, ¿verdad? Estamos en un contexto donde en este momento hay gente reunida también en la Plaza Dignidad y multiplicidad de actividades simultáneas, ¿verdad? Así que vamos a dar inicio a esta conversación. Le damos nuevamente la bienvenida a Carlos Pérez y les comentamos que la estructura está pensado esto para que no solamente el profesor Carlos esté conversando, sino también van a haber algunas preguntas que pueden ustedes escribir por redes sociales. Hay algunas cápsulas grabadas también de preguntas para el profesor. Y también tenemos algunos mensajes que nos han enviado desde otros territorios y otras personas vinculadas con nuestra asamblea también. Así que le doy la palabra al profesor si quiere ahí darnos algunas palabras iniciales. Bienvenido. En primer lugar, muchas gracias a la Asamblea Territorial autoconvocada de la Villa Santa Carolina, a Felipe, que está coordinando, bueno, y también a Eva Hernández, que me hizo la invitación amablemente, a Gabriel Opaso, que está coordinando, Felipe, que está haciendo la cosa técnica. Conversemos. Bien, el tema que nos convoca en esta conversación, en esta jornada, le pusimos con mucho amor y cariño, la ruta desde la Convención Constitucional a una Asamblea Constituyente. ¿Cómo lograr la soberanía popular? Ese es el tema que nos convoca.
Bueno, para iniciar, yo propongo, profesor, que hablemos del título de esta conversación. ¿Cómo Retomar llegar, cómo convertir esta trampa constituyente en una asamblea constituyente, ¿no? Bueno, desde luego, es necesario decir, en primer lugar, antes que cualquier consideración sobre el futuro, que esta convención constituyente que probablemente vamos a obtener en el plebiscito no es una asamblea completamente democrática y, más grave aún, no es una asamblea realmente soberana, como se espera en derecho constitucional que sea una convención que redacta una constitución, ¿no? No hay garantías reales para la participación de los independientes, no está clara la participación de los pueblos originarios, no hay iniciativa popular para las mociones constituyentes, no hay ninguna indicación sobre la transparencia que deberían tener los constituyentes, la obligación de dar cuenta, la obligación de dar cuenta de su financiamiento, de su voto, ¿no? No tenemos garantía de que de pronto decidan votar en secreto, ¿no? Para que queden ocultos los arreglines que se hagan en el interior. No hay revocatorios de mandato, es decir, no cumple. Y demás, es decir, la ley electoral, ¿no es cierto?, que mañosamente eligieron, es la que favorece a los partidos políticos y la que favorece, ¿no es cierto?, a los grandes conglomerados que son precisamente que están entre las instituciones más legitimadas de este país. Entonces, esto no es hasta el momento una asamblea que cumpla con las condiciones de un encuentro realmente democrático. Eso es una primera cosa, ¿no? Pero yo creo que lo más grave es que esto no es, hasta el momento, ¿no es cierto?, una asamblea soberana, ¿no? Aquí hay amarres, ¿no es cierto? Está el 2%, los 2/3, ¿no es cierto?, que son un amarre muy significativo. Pablo Longueira ha dicho, si la derecha tiene 1/3, se acaba, ¿no es cierto?, la página en blanco. Pero además hay amarres con nombre y apellido. Esta asamblea no va a poder derogar tratados internacionales, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero ¿a quién le interesa derogar los derechos del niño? ¿No es cierto? No. El punto así crucial es que no va a poder derogar los acuerdos con la Organización Mundial de Comercio, los acuerdos de libre comercio que amarran al país en la deuda externa, en la garantía a los que usufructúan de los recursos naturales. Esta asamblea no puede dictar sus propios quórum, ¿no? Es decir, no es una asamblea soberana. Yo creo que la última palabra no está dada, ¿no? Sino que hay que conseguir una reforma constitucional que integre cada una de estas cosas, ¿no? Noten que está pendiente una reforma constitucional que todo el mundo sabe que tiene que ocurrir, que no le van a hacer el quite, que es la que integre, ¿no es cierto?, a los pueblos originarios. Pero lo que hay que presionar, por supuesto, en la calle es integrar no solo a los pueblos originarios, sino a los independientes, cambiar la ley electoral, ¿no es cierto?, que el reglamento electoral, hacer un reglamento electoral especial para la Asamblea Constituyente. Es decir, está por verse todavía, antes del plebiscito, después del plebiscito, antes de las elecciones constituyentes o incluso durante la convención constituyente, si podemos convertir esto en una verdadera asamblea constituyente, ¿no? Hasta el momento no lo es, ¿no? No solo no se llama así, sino no lo es. El desafío, yo creo que tiene etapas, ¿no? La primera cuestión es asegurar la participación de independientes en las elecciones de constituyentes y de los pueblos originarios, que tienen además que ser reconocidos en una asamblea constituyente propia. Eso es algo que podemos conversar enseguida. La segunda cuestión es conseguir que haya un plebiscito intermedio para que, aún cumpliéndose la regla de los 2/3, todos los problemas, todos los acápites de la nueva constitución en los que no se alcance 2/3 vayan a un plebiscito, de tal manera que sean las grandes mayorías nacionales y no las cúpulas políticas las que decidan sobre asuntos cruciales como el Banco Central, como la deuda externa, como los recursos naturales, como los bienes comunes, como los derechos, ¿no es cierto?, de todos los ciudadanos.
¿ah? Con el Tribunal Constitucional, que eso se resuelva por plebiscito, ¿no? Un plebiscito de entrada, que es el que tenemos dentro de un mes, un plebiscito intermedio para resolver las controversias en que la Asamblea no haya obtenido los 2/3, un plebiscito después de que, ateniéndose a los resultados de ese plebiscito, la Asamblea redacte una constitución más o menos coherente, un plebiscito ratificatorio. Yo creo que es responsabilidad del movimiento popular chileno lograr que este sea un proceso realmente democrático y soberano, ¿no? No nos pueden mentir diciéndonos: esta es la primera constitución que se va a redactar en democracia. Eso es una mentira si la democracia misma no está funcionando como si fuese una dictadura de los partidos políticos. Bien, gracias por las palabras iniciales ahí, profesor. Vamos a continuar con la primera cápsula que está preparada para que escuchemos acá a una compañera de la Asamblea que va a hacer una pregunta. Así que, Leo, te pido por favor que nos tires esa primera cápsula. Muchas gracias. Estimado profesor, gracias por estar con nosotros, acompañándonos en estas reflexiones. Quería consultarle cuál es su opinión acerca de la Asamblea Popular Constituyente. ¿Es un camino? ¿Lo ve usted así o ve otras alternativas? Eso, gracias. No. Bueno, yo suelo contestar directamente y brevemente, ¿ah? Para que haya el máximo de preguntas y para que conversemos. ¿Ah? El dato esencial que hay que tener presente cuando uno piensa en una asamblea constituyente alternativa, ¿no? Es que en el mundo, y en particular en América Latina, hay gobiernos que gobiernan de pleno derecho con menos, ¿no es cierto?, de la mitad de los ciudadanos, ¿no? Piensen ustedes que el Parlamento actual fue elegido por menos del 50% de los chilenos y nadie duda de que el Parlamento dicte leyes. Piensen ustedes que el presidente actual, ¿no es cierto?, que sacó la mitad de los votos del 40%, ¿no es cierto?, representa al 20% de los chilenos y nadie duda de su legitimidad. Las democracias actuales están pensadas para ser democracias en ausencia de las grandes mayorías nacionales. De tal manera que, si en el plebiscito vota el 20% de la población, las cúpulas, ¿no es cierto?, partidarias, las cúpulas de gobierno van a gobernar con el 20%. Eso es lo que ocurre en Colombia, eso es lo que ocurre en la mayor parte de los países de América Latina. Por supuesto que podríamos tener una asamblea popular constituyente alternativa. El problema es que no lograríamos, ¿no?, que la institucionalidad reconozca esa asamblea, a no ser que hagamos una revolución. Bueno, si estamos en el orden de la revolución, entonces iniciamos un proceso revolucionario y en el proceso revolucionario hacemos una asamblea popular constituyente. Pero si tenemos en marcha un proceso institucional, no cabe ni la abstención ni la alternativa, porque son perfectamente capaces, y de hecho lo hacen, ¿no?, de gobernar con el 40% o menos de los ciudadanos. Bien, profesor, lo voy a llenar de preguntas por si acaso, así que tengo una pregunta de un compa que es de la Asamblea Parque Quilín. Su nombre es Jorge Bozo. La pregunta es, ¿qué tipo de actor o poder político considera usted que son las asambleas y organizaciones territoriales? Yo creo que tiene un enorme valor. Las asambleas territoriales son, en este minuto, propiamente el movimiento popular. En un momento en que los sindicatos están diezmados, por un lado, por la ley laboral o, ¿no?, cooptados por los partidos institucionales, en un momento en que las federaciones estudiantiles no logran alcanzar el quórum para funcionar, ¿no? La organización basada en los territorios es la alternativa, ¿no? Es la alternativa. Aquí es una organización que tiene muchas ventajas, ¿no?, que cruza problemas, los problemas de género, los problemas de medio ambiente, los problemas de la tercera edad, se cruzan en el territorio, ¿no? Entonces, la gran cuestión, ¿no?, después de 100 años de poner todas nuestras esperanzas en el movimiento sindical, en un país donde la sindicalización es del orden del 15%
y cooptada por los partidos políticos, la gran cuestión es que el movimiento popular tiene que organizarse de manera territorial, ¿no? En la medida en que logremos sostener organizaciones territoriales, coordinarlas, ¿no? Y emprender grandes acciones deslocalizadas, distribuidas, ¿no? Eso es lo que yo siempre he dicho, ¿no? Claro, hay que juntarse una vez al mes en la Plaza de la Dignidad, pero lo importante es lo que ocurra frente a cada municipio. Lo importante es lo que ocurre en las calles de los barrios, ¿no? Lo importante es que los vecinos se vean cara a cara, se reconozcan, sepan, ¿no es cierto?, que tienen una misma sensibilidad. La organización territorial es el presente y el futuro del movimiento popular. Vale. Bueno, mismo Jorge Bozo hace una segunda pregunta que también está como vinculada con lo que usted recién ahí aportaba. ¿Cuál cree usted que es el aporte o rol que debiesen tener las universidades en el proceso constituyente? Yo esperaría en lo posible que ninguna, ¿no? Las universidades son entes burocráticos destinados a la mera reproducción académica. Los expertos nos vienen a decir, ¿no es cierto?, después de que el movimiento popular ha llegado al extremo, ha llegado al cansancio, ¿no es cierto?, ha llegado a las calles. No, nosotros tenemos soluciones. No, si los académicos universitarios quieren participar, si los estudiantes universitarios quieren participar, que se vayan para su casa y que participen desde sus barrios. Las universidades o son negocios privados millonarios o son negocitos fomentados por el Estado y usufructuados por los propios académicos universitarios. No, yo preferiría que se fueran para la casa. Vale. ¿Les parece que vayamos con la segunda cápsula de la tarde? Leo, si me escuchas por ahí, por favor. La siguiente cápsula. Allá va. Buenas tardes, Carlos. Somos de la Asamblea Benito Rebolledo, de aquí de Macul, y nuestra pregunta para usted es que, dado que muchas personas quieren marcar AC de distintas formas y otras muchas anular, ¿qué reflexión le merece la disparidad de posiciones de la izquierda y movimientos sociales con respecto al segundo voto? Desde ya, muchas gracias. Yo afortunadamente no represento a nadie, no voy a ir de candidato, de tal manera que puedo decir las cosas con cierta dureza, lo lamento, pero lo puedo decir, ¿no? Marcar AC en el voto o anular, ¿no?, son estrategias absolutamente inútiles. Allí donde los que constituyan las mesas sean de mayoría de derecha, va a significar pérdida de votos. Allí donde podamos hacer pasar esos votos, ¿no?, como votos objetados o no van a servir absolutamente para nada, ¿no? Porque no va a haber una asamblea constituyente a no ser que la saquemos en la calle, no en una segunda urna, y porque anular el voto es precisamente lo que en este minuto le conviene a la derecha para achicar la diferencia entre el apruebo y el rechazo. Vale. Bien, pues seguimos con esta conversación, con el intento también de ir interactuando. Vamos entonces. Sí, por favor. Que yo contesto muy rápido y muy directo. Sé, porque conozco, ¿no es cierto?, a mis colegas políticos y académicos, que la cosa suele alargarse en consideraciones de orden histórico y general, de tal manera que, por favor, prepárame una batería de 50 preguntas, porque yo en un minuto voy a contestar cada una. Genial, vamos a lograr un buen ritmo entonces a la conversa. Bien, allá voy con otra pregunta entonces. Esta es la pregunta, dice: dado que unos quieren marcar AC de distintas formas y otros anular, ¿qué reflexión le merece la disparidad de posiciones de la izquierda y movimientos sociales con respecto al segundo voto? Esa es la pregunta que acabo de contestar. Sí, es la pregunta que salió recién. Agradezco que me la recuerdes. Sí, perdón. Vamos a revisar algunos comentarios que están escribiendo por redes sociales, ¿vale? Ahora le voy a tirar la pelota a Gaba, así que ella nos va a ayudar con eso. A mí. Hola, ¿cómo están? Con Felipe le cuento, profesor. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, están ahí apareciendo ya bastante
y comentarios. Yo también quisiera sumarme a ese espacio de preguntas. No, hace poco nos proyectaron imágenes de la Plaza Dignidad en este momento con la represión característica de los días viernes, lamentablemente. Y en relación a eso, profesor, yo quiero consultarle. Nos encontramos hoy día sometidos a un gobierno que viola los derechos humanos, reprime la protesta y la manifestación popular, y estamos atados a un gobierno que no podemos derrogar, porque el pueblo no tiene esa soberanía y ese poder. ¿Se puede eso revertir en la nueva Constitución? ¿Qué tenemos que considerar para que podamos tener esa soberanía y que el pueblo pueda decir cuando un gobierno tan descaradamente abusa de su poder, ¿no? Bueno, existe el mecanismo que se llama revocatoria de mandato, ¿no? Las revocatorias de mandato tienen que ser en serio. O sea, si hay una mayoría que logra pedir un plebiscito, la revocatoria funciona así. Ciudadanos juntan firmas, eso fuerza un plebiscito vinculante. El plebiscito vinculante decide, ¿no es cierto?, si el gobierno sigue o no sigue, y si no sigue, se llama elecciones. Y eso no es derrocar, eso es una vía institucional para cambiar el gobierno cuando ha dejado de cumplir las promesas que hizo, las promesas electorales, o cuando se ha desviado gravemente de los intereses nacionales, como alguna vez lo hizo Ricardo Lagos o Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que deberían haber sido derrocados hace por lo menos 20 años, ¿no? La revocatoria de mandatos es el mecanismo, ¿no? Ahora, en Chile no existe la revocatoria de mandatos, pero yo creo que podemos pedir graciosamente, yo lo hice en octubre, lo puedo volver a repetir, pedirle al señor presidente de la República que renuncie, que se vaya, que nadie lo quiere, ¿no? Que haga, ¿no es cierto?, como hizo su tío, que fue capaz de callar para proteger pedófilos, que él haga un gesto, ¿no es cierto?, de esa entereza, ¿no? Callar, renunciar, como lo hizo su hermano cuando entregó los dineros de todos los trabajadores, ¿no es cierto?, del país, ¿no?, a las garras de las AFP, ¿no? Y dijo sinceramente, hay que echarle benzina al Mercedes-Benz, a esos Mercedes-Benz que seguramente ustedes tienen, ¿no es cierto?, ocultos en la Villa Santa Carolina. Claro. Esa sinceridad de José Piñera que conmueve, ¿no? Ese ánimo protector, ¿no?, del tío del presidente que conmueve, indica que los Piñera podrían hacer grandes gestos, ¿no? Y un gran gesto sería, váyase para su casa, deje que la ciudadanía, ¿no es cierto?, elija un nuevo gobierno que vaya junto con una asamblea constituyente, gobierno y constitución nueva. Yo se lo pediría. En este momento yo creo que esa ironía dice lo que el movimiento popular quisiera decirle. Sí, aferrándose al poder por intereses que quizás desconocemos también. Es un poco brutal, ¿no?, la situación. Creo que comparte del movimiento social esta impotencia frente a esta autoridad que se aferra al poder para defender su clase, su casta, a los poderosos de siempre, a costa del sufrimiento de la gente, como vemos ahí, invirtiendo, ¿cierto?, carabineros en sus nuevos juguetes para reprimir. Y en relación a lo mismo, profesor, entendiendo que la calle es la que ha logrado lo que hoy día tenemos, ¿verdad?, que es la calle y la manifestación popular, queremos invitarlo a ver una manifestación en este momento. Las compañeras de la Asamblea de Mujeres Autoconvocadas de Macul están haciendo una cicletada y tenemos, si no me equivoco, Leo, Felipe, tenemos ahí ya la posibilidad de conectarnos y con estas compañeras que están en esta intervención, en esta manifestación, y que también quieren plantear una pregunta desde la calle. ¿Qué le parece? Vamos a ver ahí cómo nos va con la conexión entonces. Ahí viene. Ahí viene, ya están. Veo ahí, yo que veo a Leo que está ahí dirigiendo, tiene todo ahí, está trabajando. Tú me avisas, Leo, me das el visto, todavía falta un poquito, ya viene. Le quiero contar, profesor, como primicia, que esta es la primera vez que hacemos un programa en este formato. Nosotros somos una asamblea
joven, partimos en enero, el 11 de enero nos convocamos por primera vez y hemos hecho bastantes instancias de conversatorios, pero por Zoom, y estamos probando y estrenando con usted este formato de conversación, estilo programa, con espacios de otras asambleas, con intervención a través de redes sociales, así es que a buena hora usted nos acompaña. Bueno, No sé. yo creo que Internet es un sistema de calles, de plazas, de locales, ¿no es cierto? Uno puede comprar en Internet, ir al cine en Internet, uno puede conversar en Internet, entonces hay que tomarse esas calles también. Yo Exactamente. felicito por el nivel de manejo técnico que tienen. Veamos si Gracias. nos conectamos con las Sí, compañeras. parece que vamos a tener que esperar un poquito y me hace unas muecas. Preguntas. Ustedes no las ven, yo sí las veo, pero ya viene, viene. Pero podemos seguir conversando mientras, ¿Cómo no? ¿Cómo ¿sí? no? Podemos seguir en esta conversa, en este contexto social, político tan eh, complejo, pero a la vez esperanzador. ¿Usted lo ve como un proceso esperanzador, profesor? ¿Cree que vamos a triunfar en esta lucha? Perdón, le dejo congelada la pregunta porque tengo ahí en la calle a la Caro. Adelante, Caro, ¿nos escuchas? Hola, ¿me escuchan? Hay mucho ruido. Te escuchamos. Súper Ya. bien. Bueno, un saludo a todos y todas las que están viendo la conferencia de Carlos Pérez, de don Carlos Pérez. Mi nombre es Caro, me organizo en la Mujer Autoconvocada de Macul y estamos ahora en la cicletada por el apruebo feminista por y para y con las mujeres. La pregunta que nosotros en la Mujer Autoconvocada de Macul le hacemos a don Carlos Pérez es, según su visión, según su punto de vista, estoy un poco cansada, perdón, ¿cuál es el rol que él le ve o lo que puede aportar el movimiento feminista al proceso constituyente al cual nos enfrentamos y el que se está abriendo a partir del plebiscito y todo lo que se viene? Esa es la pregunta. Perfecto. Fuerza con esta cicletada. Pero, sí, pedalea y pregunta a la vez, ¿ves? Además, sí. Es algo que yo no podría hacer. Yo tampoco. Desde luego me parece que es de primera importancia que el movimiento feminista esté puesto en algunas de sus múltiples expresiones con el apruebo, con la Asamblea Constituyente, con una constitución auténticamente democrática para Chile, ¿no? Lo que yo creo es que es necesario tener presente la diversidad del movimiento feminista, que tal como hay muchas izquierdas y hay muchos partidos, hay muchas, ¿no es cierto?, expresiones de feminismo. Yo no soy quien para decir la tarea del movimiento feminista es tal y tal, pero la cuestión de sentido común que todos quisiéramos es que cada uno de los sectores de la ciudadanía contribuyan desde su lugar a afirmar sus derechos, ¿no? Y estamos muy claros, ¿no es cierto?, que hay un buen camino que recorrer en cuanto a derechos no solo de las mujeres, sino también de la diversidad de género, que es mucho más amplia, ¿no es cierto?, que el movimiento feminista. Hay muchos derechos económicos, sociales, subjetivos, reproductivos, en los cuales las mujeres tienen el protagonismo, ¿no? Tienen la primera conciencia y son las primeras implicadas, ¿no? Entonces, por supuesto, yo soy partidario de que haya un movimiento feminista en lo posible anticapitalista, indigenista, ecologista al mismo tiempo, y que armemos, ¿no es cierto?, una izquierda hecha de muchas izquierdas en que desde luego los movimientos feministas que tengan esta sensibilidad de un espacio, de un espíritu común, puedan tener el protagonismo que están teniendo desde años a esta parte. Bien, es mi turno de molestarlo, profesor. Vamos con la siguiente cápsula. Ledo, ¿estás por ahí? Hola ¿Me puedes a todos. ayudar con la siguiente cápsula? Me gustaría preguntarle Después al voy a profe comentar Pérez, ahí quién es la que ya persona. sabemos que en el año 2009 ya hablaba del estallido social del 18 de octubre pasado. Me gustaría preguntarle si es que él detecta elementos, o si se podría hablar de un movimiento genuino y distinto a otros episodios parecidos de América Latina, y que nos hable respecto de esos elementos que él detecta dentro de la cultura chilena
para que haya pasado lo que pasó, ¿no? Así que un abrazo. Sí. Yo creo que tenemos en común con otros procesos constituyentes de América Latina el protagonismo popular. Tenemos una gran diferencia. Hasta el momento, el protagonismo popular en Chile está plenamente coartado por el arreglín político que se hizo en octubre, entre gallos y medianoche, con la mayor parte de los partidos políticos presentes en el Congreso que no representa a la ciudadanía. Este es un proceso constituyente cooptado, y que es un proceso constituyente, a diferencia de Bolivia, a diferencia, ¿no es cierto?, de Venezuela, en que el movimiento popular todavía tiene que sacarse una cáscara de encima, ¿no es cierto?, que condiciona los resultados posibles. Eso es lo que tenemos en común en el protagonismo popular. Lo que tenemos de diferente es que en Chile, en buena medida, ¿no es cierto?, como responsabilidad de los que se supone que son la izquierda, no hemos logrado armar un proceso constituyente realmente democrático y soberano. Bien, gracias por la respuesta. Debo comentarle que la persona que hizo la pregunta es mi hermano, Sebastián Muñoz, que fue estudiante suyo en el Arcis. Así que lo hizo se acordó de... Creo que con tantos años a estas alturas, medio Chile ha sido alumno mío. Bien, muchas gracias. Ahora, Mm. nuevamente le tiro la pelota a Gaba, que tiene que ahí hacer una cosita con los mensajes de redes sociales. Adelante. Ya. Bueno, yo le había planteado una pregunta, si usted tenía esperanza del resultado de este proceso, entendiendo que cambiar la constitución de Pinochet es cualquier cosa mejor, digamos, pero el resultado que el pueblo que realmente quiere. No cualquier cosa es mejor. No podemos conformarnos con una constitución de mínimos. El mismo Fernando Atria, en un debate que tuvimos hace unos días, decía que es necesario plantearse una constitución de máximos, ¿no? Y si la derecha obtiene una cuota suficiente para trabar todos los acuerdos, entonces nosotros tenemos después, con la constitución andando, que volver a pedir una asamblea constituyente. Porque no podemos aceptar que nos digan, ya, obtuvieron una constitución de mínimos y se quedan tranquilos porque eso era lo que querían. No, lo que queremos no es una nueva constitución, como si cambiarle el título fuera suficiente. Lo que queremos son los contenidos de la constitución. Y entonces, si la nueva constitución no logra asegurar los bienes comunes para usufructo de todo el pueblo chileno, nosotros tenemos que seguir peleando después de que la constitución esté aprobada y ratificada por los arreglines politiqueros, ¿no? Entonces, ahora, si yo soy optimista, para mí siempre ha sido una pregunta difícil, ¿no? Con la mente fría y el corazón ardiendo, decía Lenin. Yo soy un optimista histórico, pero en lo que tiene que ver con los procesos políticos concretos, me gusta más ser extremadamente realista. Porque cuando uno es realista, entonces se pone en las situaciones, ¿no es cierto?, a las que está siendo llevado, en las que está siendo manipulado. Las esperanzas, como va a llegar la alegría, el arco iris llegó, han engañado a los chilenos muy profundamente más de una vez. Acuérdense que hubo una revolución en libertad una vez, y la revolución en libertad, ¿no es cierto?, terminó con los muertos de Puerto Montt, de El Salvador, de Pampa y Irigoyen, qué sé yo, ¿no? Acuérdense que había llegado el hombre nuevo y eso terminó en un golpe de Estado, ¿no? Y claro, y la desilusión de las desilusiones. En los años 80 fuimos capaces de doblarle la mano al dictador solo para que la clase política de este país hiciera un acuerdo para continuar con la política económica. Entonces, que no me pinten el arco iris. Eso es lo peor que le podría pasar a Chile en una constitución nueva. A mí me aparecen preguntas acá. Que sí, yo se las estoy ahí mandando, las estoy mirando acá y vamos a ir con las preguntas de las redes sociales. Ahí mire, voy a proyectar una pregunta, comentario. Dice que molesta mucho que los independientes tengamos pocas posibilidades de participar en la redacción de la nueva constitución. Solo ir como independientes en alguna lista o en alguna lista política. ¿Qué opina al respecto de eso, profesor? Es una prioridad absoluta, ¿no?
la petición máxima es que se cambie el reglamento electoral para la elección de constituyentes, que se cambie, que sea proporcional, como es un régimen democrático, ¿sí? La petición un poquito menor es que se integren garantías para que los independientes puedan ir en subpactos dentro de un pacto grande. Porque si no cambia la ley electoral, que es muy difícil que la cambien, entonces dentro de la ley electoral que rige, todo favorece a los pactos grandes. Entonces lo que hay que hacer es lograr que, porque es una ley que contempla pactos y subpactos, lo que hay que lograr muy en concreto, es una modificación constitucional muy fácil de redactar, ¿no es cierto? Y debería ser aprobable, es que los independientes puedan hacer subpactos como independientes dentro de un pacto mayor. Perfecto. Mire, vamos a seguir con las preguntas que están ahí apareciendo desde la conversa. ¿Cuál es su mirada del 18 de octubre del 2019, casi un año de los hechos? Pero me quiere hacer llorar usted. No soy yo, es Verónica Soto, profesor. Porque, claro, podemos celebrar y seguiremos celebrando la pérdida de paciencia del pueblo chileno. Pero un año después, ¿no es cierto?, con el reflujo que hubo en enero y febrero antes de la pandemia, dan ganas de llorar a grito. Pero un año después, con el arreglín tolerado, ¿qué pasó? Lo que había que hacer era, ¿no es cierto?, rechazar el acuerdo al que se llegó en el Congreso. Y sin embargo, todos estamos bailando la cueca que ellos nos orquestaron, ¿no es cierto? Entonces, claro, uno puede celebrar, ¿no?, los grandes momentos, pero como política no es muy realista. Es un gran momento de un movimiento popular que no tiene una izquierda a su misma altura, ¿no? Eso es lo que puedo decir. Aquí tenemos más. En la nueva Constitución preguntan, ¿se puede cambiar el carácter de subsidiario de la Constitución actual? La subsidiariedad está entendida mañosamente, ¿no es cierto?, como presidencia del Estado. Uno podría tener una Constitución que contemple el principio de subsidiariedad, interpretando bien lo que significa el principio de subsidiariedad. Pero tal como el neoliberalismo ha implantado lo que significa esa palabra, no. Nosotros tenemos que lograr una constitución en que el Estado se haga responsable de manera directa de garantizar de manera material el 100% de la cobertura educacional, el 100% de la cobertura de salud, pensiones dignas, un salario mínimo digno. Que el Estado se haga cargo de administrar un sistema educacional, un sistema de salud descentralizado, autogestionado por los municipios, ¿no es cierto?, pero que el Estado se haga cargo, que el Estado no prescinda ni en educación, ni en salud, ni en pensión, ni en vivienda, porque todo el mundo se olvida que la vivienda es un derecho, porque los demócratas cristianos se lo entregaron a los tiburones, ¿no? Lo que hay que conseguir es una constitución, ¿no?, en que el Estado tenga prohibido avalar las grandes deudas de los bancos privados en el exterior. Tenga prohibido avalar deudas por un monto cualquiera, de $500 millones para arriba, ¿no? Porque el Estado puede avalar las deudas de los estudiantes universitarios, pero no puede avalar las deudas de Luksic, que es lo que ocurre actualmente de hecho, ¿no? No puede avalar, ¿no es cierto?, las pérdidas de la AFP, haciendo, ¿no es cierto?, bonos para cada madre chilena, de tal manera que la AFP no les disminuya el fondo con quien nos administran, etcétera, ¿sí? Nosotros tenemos que lograr un Estado que sea el único agente, ¿no es cierto?, que dentro de la nación pueda usufructuar de los bienes comunes en beneficio social, ¿no? Entonces, si uno se fuera a la doctrina medieval sobre subsidiariedad, podría decir cosas muy bonitas, pero lo concreto es que subsidiariedad hoy día significa lo que los neoliberales quieren que signifique. Y si es así, la Constitución tiene que eliminar el principio de subsidiariedad. Perfecto. A ver, para seguir leyendo preguntas, Paulina Gutiérrez pregunta, profesor, ¿usted considera que la nueva Constitución debiese formular generalidades o se deben fijar en la misma Constitución los mínimos éticos de cada área? Yo creo que no tiene que estar formulada de manera vaga. Eso es precisamente lo que tenemos, ¿no? Aquí hay que tener presente que el entramado institucional neoliberal no es solo la Constitución,
Están las leyes orgánicas, están las leyes simples y sobre todo está la vía reglamentaria, que es una herramienta extremadamente poderosa, ¿no? El metro de Santiago, los hospitales, ¿no es cierto?, que se autofinancian, los rectores de universidad que se pagan lo que quieren, ¿no?, y que convierten las universidades públicas en negocios, todo eso está posibilitado por vía reglamentaria. Entonces aquí hay una larga marcha. Hay que hacer una constitución que claramente, sin ambigüedad alguna, prohíba que el Estado entregue en concesión los bienes comunes. Que sin ambigüedad alguna establezca que el Estado es responsable del 100% de la cobertura en salud y educación, ¿no? Y esos mínimos, claro, tienen un contenido ético, pero no son mínimos éticos, ¿no? Esas son cuestiones perfectamente materiales. Hay una ética detrás de todo eso. Pero si redactáramos una constitución en términos éticos, nos seguirían pasando goles por el resto de la humanidad. Y la última que voy a leer por ahora de redes sociales para retomar con Felipe ahí las cápsulas y preguntas que nos han llegado es, acá la estoy proyectando, pregunta Gisela Salas, pregunta que se reitera en bastantes espacios, ¿podemos eliminar una de las cámaras de parlamentarios? Sí, ¿O es mucha burocracia? Debemos eliminar, no solo por burocracia o por gasto. El que haya dos cámaras en el Parlamento es un invento de las monarquías constitucionales, ¿no? El modelo es la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes en Inglaterra, ¿sí? En que expresamente, ¿no?, la teoría jurídica contempla que una cámara sea como garantía de que la otra, ¿no es cierto?, no sea demasiado radical, ¿sí? Noten que senes significa viejo. El Senado es donde están los viejos, ¿no? Y la connotación de eso, de ahí están los viejos, es que ahí están los conservadores. En cambio, los diputados pueden ser más jóvenes, pueden ser más alocados, ¿no es cierto? Pueden querer dedicarse a poetas o haber sido presidentes de la FECH, pero para eso está el Senado. El Senado fue concebido desde siempre, hace 300 años, cuando empezó a haber monarquías constitucionales, como un contralor, ¿no es cierto?, como una institución que tiene derecho a veto sobre la Cámara que realmente representa de manera más directa a los ciudadanos, lo representa territorio por territorio. Muchos constitucionalistas en el mundo están de acuerdo, de muchos sectores políticos distintos, ¿no?, en que la duplicación de cámaras es un recurso conservador, ¿no? Y que debería haber un sistema unicameral, no para ahorrar plata, no para disminuir la politiquería, no, por una cuestión constitucional, para que no haya una institución legislativa que tenga derecho a veto sobre la otra institución legislativa. Gracias, profesor. Yo voy a seguir acá viendo preguntas para que sigan escribiendo a través de las redes sociales y en un ratito le cuento cómo nos va ahí con las dudas de quienes nos están viendo hoy día. Bien, me toca. Seguimos con otra cápsula más preparada por Marcela Pinto de la Asamblea de la Villa Santa Carolina. Leo, si estás por ahí. Hola, buenas tardes. Desde la Asamblea Territorial Autoconvocada Villa Santa Carolina. Mi consulta es, ¿cómo se garantiza que las mujeres y los pueblos indígenas estén realmente representados en esta nueva Constitución? Gracias. Bueno, yo creo que se trata de dos problemas distintos, ¿no? De dos problemas distintos. Un problema es el problema, ¿no es cierto?, de las mujeres, ¿no? Lo que hay que hacer es establecer una constitución que establezca, ¿no es cierto?, de manera clara, sin ambigüedad alguna, ¿no?, sistemas de paridad en toda la administración del Estado, sistemas de paridad en todos los derechos, ¿no es cierto?, en todas las garantías que la Constitución dé, en todos los recursos que el Estado distribuye, ¿sí? Entonces, los sistemas de paridad son la respuesta, ¿no? Hay que tener presente, sin embargo, que, en mi opinión, la expresión las mujeres es un poco general, ¿sí? Aquí hay que establecer, además de paridad, políticas diferenciales para las mujeres pobres, para las mujeres indígenas, para las mujeres migrantes,
¿no? Que no son igual que las académicas universitarias, ¿no es cierto?, que saben toda la teoría feminista. Entonces, uno es paridad, pero la otro es dentro de las mujeres políticas, ¿no es cierto?, de diferencia que contribuyan a beneficiar, a promover a los sectores de mujeres que están más postergados. Eso es en el ámbito, ¿no es cierto?, de... Por otro lado, mi opinión es que hay que tener presente que cuando se dice las mujeres, se suele entender las mujeres, ¿no? Y aquí lo que tenemos que establecer sobre la base mínima, ¿no es cierto?, del derecho de paridad, es que los géneros no son dos, que los géneros son muchos. Y entonces, una de las virtudes del movimiento feminista es que ha llamado la atención sobre algo que el patriarcado, ¿no es cierto?, ignora olímpicamente, que es la diversidad de género. Entonces está, ¿no?, el derecho de paridad general, los derechos diferenciales para, ¿no es cierto?, proteger y promover la condición de las mujeres más postergadas, y los derechos de género, ¿no?, que ya no tienen que ver, ¿no?, con las mujeres propiamente tales, sino que tienen que ver con la diversidad de opciones de género que hay de hecho, ¿no es cierto?, en la sociedad. Eso es un tema. Yo creo que el tema de los pueblos originarios es distinto, es completamente distinto, porque es de un paternalismo innombrable decir, nosotros le damos derecho a los pueblos originarios a que participen en la Asamblea Constituyente como si fuera la de ellos. Y en realidad esa Asamblea Constituyente es de los chilenos, ¿no? Y hay que tener presente que los mapuches no son chilenos, los mapuches son una nación que tiene derecho a la autonomía, que tienen derecho a su identidad nacional, a su bandera, ¿no es cierto?, a su canción nacional, a su propia policía, a cobrar impuestos y a tener sobre todo territorio, ¿no? Y entonces, claro, una cuestión mínima que se puede hacer es que los pueblos originarios tengan un 11 o un 15, ¿no es cierto? Se ha discutido la cifra de participación en que se considera la proporción de habitantes, nomás, la proporción poblacional, no se considera la dignidad. Es un dato así, 15%, ¿por qué? Porque son el 15%, ¿no? Noten que en el caso de las mujeres hay una cuestión numérica, es la mitad de los seres humanos, pero en el caso de los pueblos originarios no basta con decir son el 15%, porque noten que el 85% de los chilenos podría pasar a plan ahora sobre, ¿no es cierto?, la autonomía de ese 15%, sobre el reconocimiento, podría, que es lo que seguramente se va a negociar, ¿no?, un reconocimiento nominal, ¿no?, un reconocimiento poético, un reconocimiento, ¿no es cierto?, literario, que no signifique autonomía territorial, autonomía, cobrar impuestos, autonomía, ¿no es cierto?, en enseñar en mapudungún en los colegios, de administrar sus propios municipios, ¿no? Lo que yo creo es que el 15% eventual de los pueblos originarios es casi testimonial, es casi testimonial. Los pueblos originarios tienen que tener su propio proceso constituyente y decidir en primer lugar si quieren participar de la nación chilena o no, y cómo, ¿no? Porque la disyuntiva, no hay ahí una disyuntiva, participar o no, hay un montón de intermedios. Se trata de obtener, ¿no es cierto?, autonomías nacionales que pueden ser de muchos grados, ¿sí? Pero el derecho, ¿no?, que yo creo que es necesario reivindicar para los pueblos originarios es el de su propio proceso constituyente. El 15% es un mínimo. Genial. Disculpe. Me quedó resonando un comentario que usted hizo hace un rato que tiene que ver con el medio virtual, que usted lo considera que también que es como tomarse la calle, ¿no? Estoy súper de acuerdo con su opinión. De hecho, le quería comentar que nuestra asamblea dio el paso de invitar a personas a formar parte de nuestra asamblea que no necesariamente son parte del territorio. Hay una persona que está viviendo en Estados Unidos en este momento y está formando parte de la asamblea. De hecho, ahora le quiero pedir a Leo, si está por ahí, que ponga la cápsula de Manuel Pérez Troncoso, por favor. Que está en Estados Unidos. De Estados Unidos. Leo, querido. Profesor Carlos Pérez, muchas gracias por venir a nuestra asamblea, dictar esta clase, charla y al mismo tiempo fortalecer la autoeducación desde la autonomía de los territorios. Mi pregunta es la siguiente. En el contexto de la Convención Constitucional, asumiendo que gana el apruebo,
¿Qué limitantes, fortalezas y caminos usted observa para realizar una inclusión cualitativa de las poblaciones migrantes que existen en el Chile del siglo XXI? Muchas gracias. Yo creo que cuando hablamos de migrantes tenemos que pensar en la patria grande, tenemos que pensar en que la unidad mínima, ¿no es cierto?, de ciudadanía, ¿no?, sea América Latina. Todos los ciudadanos de América Latina deberían tener una carta de ciudadanía común, como ya la tienen los europeos, a pesar de que siguen pasando, ¿no es cierto?, estados y administraciones distintas, ¿no? Allí debería haber libre circulación en toda América Latina, debería haber una carta de ciudadanía común que atestigue que uno, ¿no es cierto?, es latinoamericano y chileno, ¿no es cierto?, y ñuñoíno, ¿no es cierto?, y colombiano, etc. Hay que tener presente además que los migrantes no solo viven en Chile, sino que continúan en sus territorios de origen, ¿no? Porque tenemos migrantes que tienen la mitad de la familia aquí y la mitad en otro lado, ¿no? Migrantes que trabajan aquí y mandan divisas a sus países de origen, o que piden, ¿no es cierto?, remesas, si a los países de origen les ha ido un poco mejor. Entonces, aquí lo que hay que hacer es, como digo, una ciudadanía común. Y en cuanto a la ciudadanía chilena, ¿no?, yo soy partidario de rebajar a un mínimo, ¿sí?, los requisitos para participar de la ciudadanía chilena, ¿sí? Un año de residencia, ¿no es cierto?, un trabajo establecido, y si no tiene trabajo establecido, otorgado por el Estado, algo así, ¿no? Pero desde luego, todos los hijos de migrantes son chilenos, creo que ya lo son, ¿no? Ya lo son, ¿no?, porque la Constitución lo establece de esa manera. Y desde luego, el Estado chileno no se puede desentender de los problemas que los migrantes tienen con sus familias de origen, en sus países de origen, ¿no? Ahí tiene que haber una coordinación entre los gobiernos para apoyar a los dos lados, ¿no es cierto?, de la cordillera, a bolivianos y a chilenos, a los dos lados del desierto, a peruanos y a chilenos que tienen problemas comunes, porque las familias siguen siendo familias aunque tengan la mitad, ¿no es cierto?, a un lado o la mitad al otro, ¿no? Ahora, ese mismo, es por eso que el compañero que acaba de hacer la pregunta, que está en Estados Unidos, ¿no?, yo celebro que participe de una asamblea territorial en Ñuñoa, porque imagino que él vivió en Ñuñoa, tiene su familia en Ñuñoa, y cuando, ¿no es cierto?, pase unos cuantos años en Estados Unidos, volverá a Ñuñoa, ¿no?, aunque sea para jubilar. Entonces, ahí, ¿de dónde es uno? Uno es de ese lugar donde está su gran familia. La familia inmediata, la familia que son los vecinos, la familia que es la patria, la familia que es la patria grande. Genial, profesor, muchas gracias por la respuesta. También agradecerle a Manu por su cápsula ahí. Bueno, ha llegado el momento nuevamente de contar con la Gaba ahí para que pueda ver los mensajes, porque hay gente que está escribiendo mucho por redes sociales, está muy ávida de preguntar, así que le tiro la pelota a la Gaba. Ahí sí. Esto es como caminar y mascar chicle, así que voy a ir, pero voy. Mire, una compañera de la asamblea que también salió en una cápsula, Gabriela Laferte, nos pregunta ¿qué elementos cree relevantes en la nueva constitución y por ende en la nueva sociedad? Una sociedad que supere al neoliberalismo. Yo, directo y claro, ¿sí? La nueva constitución tiene que garantizar de manera clara, lo he dicho, pero voy a hacer el listado, ¿no?, el usufructo exclusivo para los chilenos, el usufructo social exclusivo para los chilenos de todos los bienes comunes. Bienes comunes no solo son los minerales, bienes comunes el espectro radioeléctrico, por ejemplo, bienes comunes el agua, ¿no?, el océano, ¿no?, los glaciares, el usufructo social y la protección, ¿no es cierto?, en los casos que corresponda, exclusivo para el Estado chileno que opera como mandatario del usufructo social, ¿cierto? En segundo lugar, yo creo que la Constitución tiene que garantizar de manera clara que el Estado chileno no va a respaldar el endeudamiento de los bancos privados. Y es uno de los mecanismos más peligrosos de dependencia del país, ¿no? Como decía en otra
entrevista que también me hicieron, ¿no? Es lo que le hicieron a Grecia, es lo que le hicieron a España, es lo que le hicieron a Islandia, es lo que le hacen a Argentina cada vez que los políticos corruptos endeudan todo el país para beneficiar a las transnacionales, ¿no? Acá el mecanismo es que los bancos privados se endeudan y después el Estado les paga las deudas. Eso tiene que estar prohibido, ¿no? Estoy apuntando, ¿no?, a los objetivos grandes, ¿no? Después hay infinidad de objetivos menores, ¿no? Yo creo que es extremadamente relevante terminar con todas las políticas de subvenciones en educación y en salud. Terminar progresivamente, terminar en 20 años, pero terminar, ¿no? Yo lo que he dicho es que hay que tomar decisiones radicales y fijar plazos largos para que todo el mundo se acomode. La decisión es esta: se acaban las subvenciones educacionales. Claro, van a quebrar los colegios subvencionados, muy bien, pero tienen 15 años para acomodarse. Y el Estado, si quiere, les compra los colegios, ¿no? Pero se acaba esta depredación del presupuesto de educación con platas que van a dar a privados con las excusas, ¿no es cierto?, más increíbles, ¿no? Y que van a parar a la iglesia y que van a parar a los partidos políticos a través de los colegios subvencionados, ¿no? Se tiene que acabar la política de subvenciones, no solo en los bienes comunes, sino también en las obras públicas. El Estado tiene que tener, ¿no es cierto?, una empresa constructora de establecimientos educacionales. La tuvo, la inventó Frei Montalva, ¿no? El auténtico, no la copia, ¿no? El Estado tiene que tener una sociedad constructora de establecimientos hospitalarios, ¿no?, estatal, para que garantice estándares, ¿no? Para que no se concesione un hospital y en el primer terremoto se caiga, ¿no? Un amigo me decía que en el terremoto del 2010 le tocó ir a hacer la visita a los hospitales, qué daños habían tenido, y se cayeron 2 o 3 hospitales. Entonces yo le dije, mira, se cayeron los hospitales de Concepción, que tiene 200 años. No, me dijo. Se cayeron los hospitales nuevos. Los antiguos resistieron, ¿no? Entonces, solución. El Estado tiene que tener una sociedad constructora de establecimientos hospitalarios, ¿sí? Yo creo que es necesario terminar con la administración neoliberal del Estado, que permite, ¿no?, a través del Estatuto de Autonomía de las Empresas del Estado, permite que los partidos políticos se repartan los directorios, permite que los servicios como ferrocarriles, como correos, ¿no es cierto?, funcionen como el ajo, y que el directorio gane sumas millonarias y sea, ¿no es cierto?, un coto de casa para los partidos políticos que están en el gobierno. Ese estatuto permite esta falsa autonomía de las universidades, que ha convertido a las universidades públicas en negocios, ¿no es cierto?, para los profesores, llenos de sociedades relacionadas, llenos de magíster con los que se aumentan a sí mismos el sueldo. Tiene que prohibirse la administración neoliberal del aparato estatal, ¿no? Por otro lado, tiene que haber en la nueva Constitución todo un capítulo sobre la democratización del sistema político chileno. Plebiscitos vinculantes a nivel nacional, regional, ¿no es cierto?, comunal, ¿no? Autonomía presupuestaria, ¿no es cierto?, y plebiscito para los presupuestos de los municipios, ¿no? Democratización significa que el 80% del gasto del Estado se realice a través de los municipios, con presupuestos municipales plebiscitados en un 100%. Democratización significa descentralización, democratización significa iniciativa popular de ley, revocatoria de mandato, ¿no? Entonces, la Constitución tiene que tener todo un capítulo de democratización política, ¿no es cierto?, de este país, que se llama democracia, pero que funciona como una verdadera dictadura, ¿no es cierto?, desde la Presidencia de la República, que es la que tiene la iniciativa de ley, partiendo por el Congreso, que la administra, ¿no? Yo creo que hay muchas otras cosas particulares que pedir, pero hay que concentrarse en ese programa, ¿no es cierto?, máximo, ese programa de máximos, de grandes cuestiones de las cuales pueden derivar las otras. Perfecto. Mire, vamos a ir pasando por varios temas, porque nos escriben los compañeros de la comunidad Late de Carlos, preguntan, ahí está proyectándose, ¿qué le parece que se postulen a constituyentes gente que nunca quiso cambiar la Constitución? Hablando ya un poco también, como usted mencionaba, los partidos políticos ahí, tratando de apernarse un poco, ¿no? No, por supuesto, esas son las reglas de la democracia, está muy bien que lo hagan, ¿no? La cuestión es si nosotros vamos a elegir a esa gente, qué capacidad tenemos, ¿no es cierto?, de que no salgan elegidos, pero por ningún motivo uno puede pensar que la Asamblea Constituyente va a ser de izquierda. No, la Asamblea Constituyente representa a todo el espectro político del país, incluyendo a los pinochetistas que todavía quedan, ¿no?
es responsabilidad del movimiento popular y es responsabilidad de la izquierda dentro del movimiento popular que a la Asamblea Constituyente lleguen las personas que representan a las grandes mayorías nacionales. Pero no corresponde ninguna precautoria para que ciertos posturas políticas que no nos gustan, ¿no es cierto?, estén inhabilitadas. No. Todo el mundo tiene derecho. Nosotros tenemos que ser capaces de exigir los derechos que exigimos para nosotros, también para nuestros adversarios políticos y nuestros enemigos. Mire, ahí en la línea también de los partidos políticos, preguntan ahí temas más contingentes, más recientes de esta semana. ¿Cuál es su opinión de la decisión del Frente Amplio de no transar de momento con la nueva mayoría? ¿Es el camino que deben optar los progresismos de cara a la agenda electoral que viene? Pregunta Sassan Limbach. Yo creo que el Frente Amplio no está en una política de no transar, está en una política de cómo transar mejor, ¿no? De cómo obtener posiciones relativas en un arreglín, en el que ya participaron, ¿no es cierto?, en noviembre y que ahora van a ratificar, ¿no es cierto?, armando un paraguas con la concertación que ha mantenido el neoliberalismo en Chile durante 40 años, ¿no? Yo creo que, bueno, hay que arar con los bueyes que hay nomás, con los bueyes, ¿no? Pero yo preferiría un gran, ¿no es cierto?, un gran paraguas que aún a la izquierda. A la izquierda, bueno, hasta Boric, hasta Jackson, ¿no es cierto?, desde luego a Fernando Atria. Yo preferiría un paraguas de izquierda, otro de centro y otro de derecha. Yo no presentaría, porque se presta justamente para esta manipulación que está ocurriendo, un gran arco pretendiendo meter a toda la concertación, ¿no es cierto?, y a todo el Frente Amplio y además a los independientes. No, yo creo que eso tiene muy mal pronóstico. Tiene como pronóstico, lo que yo creo que puede salir de ahí es el gran acuerdo nacional por la paz, en que nos pasan de nuevo, ¿no es cierto?, arcoíris por arriba y modelo neoliberal por abajo. Sí, ahí ya para cerrar este bloque, la misma persona le pregunta en relación al comportamiento del Partido Comunista, que ha decidido mantenerse más aislado. Yo no sé si el Partido Comunista se mantiene aislado alguna vez. Los comunistas tienen una política histórica de no estar aislados y de hacer siempre una coalición, ¿no es cierto?, y poner 4 gatos delante para no aparecer como solos, ¿no? Aunque de hecho estén solos. No, yo creo que el PC tiene que formar parte de una coalición de izquierda, ¿no? Frente Amplio, PC y todos los independientes que estén dispuestos a canchar. Y creo que esa es la voluntad del Partido Comunista. También yo no creo que ellos quieran mantenerse aislados en ningún caso. Ahora, hay que ver lo que va a ocurrir. Probablemente van a adoptar una política pragmática en que van a omitirse en algunos distritos, van a negociar tener un alcalde en otro y van a ir con el Frente Amplio en otro. Ese, entre comillas, pragmatismo que, bueno, también se suele llamar oportunismo, es característico de la política del Partido Comunista. Bien, yo le voy a devolver entonces a Felipe ahora para que podamos concluir ahí con las cápsulas y preguntas y vemos si nos queda ahí un tiempo para retomar. Siguen habiendo varias preguntas aún en redes sociales. Bien, aquí estoy de vuelta. Quería comentarle algo, profesor. Resulta que dentro de las características que tiene nuestra asamblea, ¿verdad?, nuestro territorio, es que es un espacio de convivencia de personas muy distintas, de diferentes edades. Quizá hay una característica acá particular. Nosotros convivimos con una villa de carabineros también. A pesar de que no tenemos ninguna familia de carabineros en la asamblea, tenemos variedades de profesión, hay gente vinculada con la religión también, algunos más combativos que otros también, ¿cierto? Y como le comentaba, de diferentes edades también. Entonces quiero invitar ahora a que escuchemos la siguiente cápsula que tiene que ver con una persona muy especial en nuestra asamblea, que se llama Francisco Canales. Así que, Leito, si me puedes ayudar con la siguiente cápsula. ¿Estás por ahí? Estimado profesor, reciba mis afectuosos saludos. Las constituciones que ha tenido nuestra república se definen como democracia representativa.
En los hechos, estos dan cuenta de prácticas de nepotismo, oligárquicos y corruptos que han dañado a nuestra nación, o sea, al pueblo. Creo que la alternativa para salir de esta dañosa práctica es ir hacia la democracia directa. La realidad nos señala, y no es una quimera lejana, que en una nación usan esta práctica de democracia directa ya de manera centenaria y por tanto exitosa. Y el ejemplo lo encontramos en la Constitución de la Confederación Suiza. Espero su comentario, respetado profesor. La democracia directa no es contradictoria con la democracia representativa. Yo estoy de acuerdo en toda la parte de la pregunta que no era pregunta, sino que era un planteamiento sobre el carácter que ha tenido la democracia chilena. La democracia chilena ha sido una democracia oligárquica en dos sentidos durante toda su trayectoria. Primero fue oligárquica en el sentido de la oligarquía terrateniente. Después fue oligárquica en el sentido de la oligarquía industrial y bancaria, y hoy día es oligárquica en el sentido de la oligarquía burocrática que se estructura en torno a los partidos políticos, ¿no? Entonces, ahí hay que distinguir formas de oligarquía, pero el compañero tiene razón en este carácter oligárquico, ¿no? En que la democracia, los momentos de más democratización en la historia de Chile son verdaderos, ¿no es cierto?, veranitos de San Juan, ¿no? Los años 20, el 38, el 68 al 73, que van y retroceden, los años 80 son momentos de democratización, pero después vienen las épocas conservadoras, como la que empezó en 1990 y en la que estamos hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, en la parte que no era pregunta estoy de acuerdo, ¿no? En la parte que era pregunta, yo creo que es necesario una democracia representativa, ¿sí?, con controles de democracia directa. Una democracia representativa significa tener un parlamento, pero no solo un parlamento nacional, sino tener parlamentos regionales, sin que sea... Yo no soy partidario de un gobierno federal, ¿sí?, porque entre federalismo y autonomía hay una diferencia, y el federalismo se presta para constituir caciques locales, ¿no? No, el Estado central tiene que ser capaz de fiscalizar, ¿ah? Esa es una tarea muy importante del Estado central, de redistribuir recursos, etc. Entonces, tiene que haber un parlamento, tiene que haber parlamentos regionales, tiene que haber parlamentos municipales, y tienen que haber mecanismos de control, como políticas de transparencia radical, como el plebiscitar el 100% de los presupuestos municipales, como los plebiscitos vinculantes, como las revocatorias de mandato. Eso son mecanismos de democracia directa que hacen más transparente una democracia representativa. Entonces no hay una disyuntiva entre esas dos cosas. Vale, se adelantó una pregunta, profe, lo pillé, se adelantó una pregunta que salió recién ahí. Sí, porque yo la estoy leyendo acá. Genial. Estoy de acuerdo con el federalismo, así que... Bien. Hay una pregunta, hay una compa de la Asamblea que está insistiendo en una pregunta, así que no me queda más que leerla, que es Gina. Nuestra querida Gina está preguntando lo siguiente. No pudo escribir por el chat de YouTube, no se tuvo un problema ahí. Su pregunta es: la Constitución debe garantizar derechos y que las relaciones sociales no sean violentas, sino basadas en los afectos. Tal cual dijo usted, gran importancia tienen los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres y diversidad sexual. Al interior de este esquema, quisiera consultarle por la corresponsabilidad del cuidado. ¿Cómo cree usted que pueden colaborar las masculinidades al cambio de paradigma de este rol que solo se han dado a las mujeres? Bueno, qué bueno que la compañera se acuerda al final de su pregunta que hay masculinidades, que hay una diversidad de masculinidades que es necesario considerar, y que el patriarcado representa a la masculinidad hegemónica, no a el hombre en general, ¿no es cierto?
Por otro lado, a mí me parece que los derechos sexuales y reproductivos no son solo de las mujeres y ¿no es cierto?, de las diversidades sexuales. Supongo que los hombres también tenemos derechos sexuales y reproductivos y tendremos que participar, ¿no es cierto? No, yo no estoy de acuerdo con eso de que si la guagua se gesta en mi útero, entonces yo tengo todos los derechos sobre la guagua que se gesta. No, a mí me parece que en unas relaciones basadas en el afecto, todo eso debería ser compartido. Pero el punto con el orden jurídico no son los afectos. El punto con el orden jurídico son los derechos. Establecer mecanismos que garanticen derechos, dentro de los cuales, en el marco de los cuales, los afectos sean, ¿no es cierto?, plenamente posibles. La realización humana sea plenamente posible en su diversidad, ¿sí? Lo que yo creo es que es necesario un movimiento correlativo al feminismo que reivindique la diversidad de las masculinidades, ¿no? Que reivindique los derechos, ¿no? Tal como hay los derechos femeninos, tal como hay los derechos de la diversidad de género, los derechos masculinos también, ¿no? Los derechos de los papás que se separan, ¿no es cierto?, y que son discriminados por las juezas mujeres que no los dejan ver a los hijos, cosas por el estilo, ¿sí? El punto es que un movimiento masculinista debería tener como centro, ¿no?, la crítica que ya los movimientos feministas han hecho contra el patriarcado. Ese es yo creo que en eso el movimiento feminista tiene el privilegio, ¿no es cierto?, de ser la gran avanzada histórica en una dimensión de la liberación que no se había considerado, ¿no es cierto?, en la medida en que es necesario. Entonces, claro, un movimiento masculinista que tome como modelo lo muchísimo que han avanzado los movimientos feministas en reflexionar, ¿no es cierto?, sobre la realidad del género. Vale, profe, le comento que Gina insiste, es muy insistente Gina, nuestra compa, dice que echa de menos que usted converse un poquito más sobre la corresponsabilidad, sobre este término, la corresponsabilidad. Sí, eso no es una pregunta, es una afirmación de principio. ¿Ah? ¿Está de acuerdo usted con la corresponsabilidad? Por supuesto que sí, por no decir, no, solo los hombres son responsables. Es una pregunta que tiene su propia respuesta. Habría que ser solamente, no sé, por Pablo Longueira para decir, no, los hombres cuidan a las mujeres. Yo espero que ella no esté imaginando que yo podría responder algo así. El punto es que la expresión corresponsabilidad no se convierta en un término de moda para decir lo que llanamente y con nuestro sano sentido común hemos dicho desde siempre, que tiene que haber una relación mutua, afectiva, de decisiones comunes, de proyectos comunes. Yo creo que eso tiene, como digo, una dimensión jurídica, tiene una dimensión de derechos y tiene una dimensión afectiva. Vale. Vamos a retomar el asunto de las cápsulas. Nos queda una cápsula más, que es de otra compa de la asamblea. Su seudónimo es Najima, así que invito ahí a Leito a proyectar la pregunta cápsula. Gracias. Estimado don Carlos Pérez, mi nombre es Najima y participo de la Asamblea Territorial Villa Santa Carolina. También formo parte del comité editorial de La Itinerante, así que está cordialmente invitado a escribir una columna cuando usted estime conveniente. Mi pregunta es la siguiente. La voy a leer porque es un poquito larga. Dice, ¿cuál considera usted son los cambios o el camino que debiésemos tomar los seres humanos como sujeto colectivo para lograr un real cambio de paradigma social desde una perspectiva biológica y ecosistémica en la construcción de nosotros mismos y de la sociedad? Es una pregunta muy bonita. Yo preferiría que la pregunta fuera la respuesta. Es necesario que haya cambios, ¿sí? Tenemos esa tendencia, pues, bueno, este es un país de poetas, ¿eh?, a hacer preguntas como poéticas, como grandes, como grandilocuentes. Lo que yo creo es que esas preguntas no se pueden responder. Porque sí, tenemos que cambiar, tenemos que ser consecuentes, tenemos que ser honrados, tenemos que decir la verdad. Son verdaderas declaraciones de principio, ¿no? Entonces, yo puedo enumerar algunas cosas, ¿sí?
Lo que yo creo es que es necesario una conciencia social en que nos entendamos como productos, no solo como partes, como productos de un espíritu común, ¿no? Que entendamos que los individuos son el resultado de un espíritu común y que ese espíritu común está dividido, que es necesario recomponerlo, que es necesario, ¿no es cierto?, ir constituyéndolo. ¿Ah? Eso es el punto como positivo que yo podría responder. ¿Ah? Y eso se ha dicho de esta manera, hay que crear, ¿no es cierto?, la mujer y el hombre nuevo, cosas por el estilo. Eso es lo que yo, porque me importa responder la pregunta, entonces esa es la respuesta. Pero una reflexión sobre la pregunta, ¿sí? Lo que yo creo es que esos enunciados, ¿no?, emocionantes operan como una presión moral sobre el interlocutor, ¿sí? Entonces, cuando uno le hace una pregunta de ese tipo a alguien de derecha, rompe el diálogo, rompe toda posibilidad, ¿sí? Porque uno no está preguntando, sino que está afirmando un imperativo moral, ¿sí? Y si la persona no está de acuerdo con el imperativo moral, queda, ¿no es cierto?, como oscurantista, reaccionario, contigo no se puede hablar, cuando en realidad de lo que se trataría sería de tender puentes, ¿no? Tenemos una manera, estamos tan convencidos de lo que, de lo que estamos, ¿no?, que tenemos una manera excluyente de hablar, ¿sí? Y eso, dejar de hablar, es peligroso para una sociedad, porque hay que hablar incluso con los violadores de derechos humanos y preguntarles, ¿tú por qué hiciste tal cosa? Entonces, ¿te das cuenta que mereces estar en la cárcel? Ese diálogo, estoy poniendo el extremo, ningún diálogo puede interrumpirse. Y que haya diálogo no significa que vamos a dejar de hacer justicia, usted está en la cárcel. Y ahora yo vengo a preguntarle por qué usted cree que fue a dar a la cárcel. ¿Tiene algún arrepentimiento? ¿No es cierto? Usted espera dar datos nuevos que se ha estado guardando, pero no se puede dejar de conversar. Porque cuando dejamos de conversar, eso se llama totalitarismo. Y yo, que nací en marzo, yo soy marxista, ¿sí?, creo que los marxistas somos expertos en totalitarismo. Que tuvimos regímenes totalitarios durante 50 años. Que después se fueron al hoyo y se convirtieron en potencias capitalistas. Ahí tienen el totalitarismo chino, que ahora es la principal potencia capitalista del mundo. Entonces, a nosotros no nos pueden contar cuentos sobre el totalitarismo porque nosotros mismos construimos regímenes totalitarios. Y una de las características de los regímenes totalitarios es ese discurso excluyente que frecuentemente la derecha nos señala, ¿no? Ustedes hablan moralizando. Tienen razón. Porque cuando uno habla moralizando la situación, excluye el diálogo, corta la posibilidad. Y yo quiero decir, ligando esto, tú decías que tiene una población de carabineros, ¿no? Probablemente tienen más de alguna capilla, ¿no es cierto?, de evangélicos pentecostales dentro del territorio, ¿sí? Tiene que haber diálogo. La única manera de democratizar las Fuerzas Armadas es dialogando con las clases. Se llama clase, ¿no es cierto?, al estamento de más abajo en las Fuerzas Armadas, ¿sí?, al Paco común, al milico común, ¿sí? Si hay una población de carabineros cerca, ¿no es cierto?, de las casas de ustedes, no tiene que ser de oficiales. Los oficiales no tienen poblaciones, ¿no? Los oficiales viven, ¿no es cierto?, con los sueldos millonarios y las jubilaciones millonarias que tienen en Las Condes y en Vitacura. Si yo oigo la expresión población de carabineros, me imagino al Paco común, al Paco que le ofrecen el doble del sueldo por ir a pegarle a la gente, ¿no? A la paca que le ofrecen el doble del sueldo, ¿no es cierto?, por ir a sapear, ¿ah?, en la Plaza de la Dignidad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en ese caso? Hay que establecer un diálogo no se ríndanse, digan que son de izquierda. No, un diálogo en torno al consumo, un diálogo en torno al aseo de las calles, un diálogo al cuidado de los niños, ¿no es cierto?, un diálogo en torno a la señalética del barrio. Eso no, en la población de carabineros debe vivir más de algún adulto mayor, ¿no es cierto?, que llegó a su oficial mayor y tiene una jubilación depreciada, como todos los chilenos, porque solo los oficiales de las Fuerzas Armadas tienen jubilaciones millonarias. Entonces, lo mismo pasa, ¿no?, con los evangélicos, ¿no? Los evangélicos tienen una pauta moral que muchos de nosotros no compartiríamos, pero ¿qué es lo que podemos hacer, ¿no? Podemos ir a funarlos y a decir, ustedes son patriarcales, ¿no es cierto?, y reprimen a las mujeres. Los evangélicos son expertos en sacar gente del alcoholismo.
Los evangélicos forman sentimiento de comunidad. Los evangélicos son capaces de tener familias, ¿no es cierto?, con la violencia familiar reducida solo a las partes más sutiles del patriarcado. Pero los evangélicos no le pegan a las mujeres. Y hay que ver que eso ya es una garantía, ¿no? No, los evangélicos suelen tener la relación patriarcal, ¿no es cierto?, que Dios le dio al hombre, porque la mujer es pecadora, etcétera, pero de una manera distinta al patriarcado brutal, al patriarcado, ¿no es cierto?, físicamente violento. Entonces, hay un diálogo que establecer. Hay jóvenes que tienen padres evangélicos, pero que no tendrían por qué seguir las mismas pautas morales de sus padres. ¿No? Entonces no vamos a echar a discriminar, ¿no es cierto?, en el lote de la esquina a los hijos de los Canutos, el otro porque es hijo de Paco, el otro porque es hijo de la vieja zapa de la cuadra siguiente. ¿No? Entonces, no puede haber política popular con un lenguaje de funa. La funa es apropiada para los violadores de derechos humanos, la funa es apropiada, ¿no es cierto?, para los violadores que salen de la cárcel con subterfugios legales, ¿no? Pero no podemos echar a funar a todos los que piensan distinto a nosotros. ¿Sí? Bien. Mientras estamos viendo imágenes de la Plaza de Dignidad, veo que los manifestantes mantienen la distancia social. Sí. Así es. Bien, vamos a retomar entonces la interacción con redes sociales, así que nuevamente le voy a tirar la pelota a Gaba para que ahí pueda leer algunos mensajes. Acá estoy. Vamos a compartir algunas preguntas que han llegado en estos ya últimos minutos que nos quedan de esta conversación. Y vamos a ir pasando por varios temas con las preguntas. Pregunta Lucía, cuáles son los factores claves para avanzar con una Asamblea Popular Constituyente que desborde la Convención Constitucional en el supuesto que implica que gane el apruebo y el mecanismo mencionado? Yo al tiro, y súper breve, porque ya lo he dicho, ¿no? Si puede haber una Asamblea Popular Constituyente, es dentro de la Asamblea Constituyente, no fuera. Nosotros podemos convertir la Convención Constituyente en una asamblea que tenga carácter popular, que sea propiamente una asamblea soberana, ¿sí? Lo que no podemos hacer es tratar de armar una asamblea paralela. Esa asamblea paralela no va a tener la menor vigencia, ¿no? Perfecto, articulado en el fondo. Leonardo Gajardo nos pregunta qué características debieran tener en personalidad, preparación, etcétera, los líderes que encarnen el movimiento que se traduzca en ciudadanos constituyentes de la nueva Constitución. No, todos. No, en Chile no hay ningún ciudadano menor de edad, por definición, ¿sí? Por definición. ¿No? Los jóvenes desde los 18 años, y debería incluso reconocerse desde los 16 años, ¿no es cierto?, ya son perfectamente capaces de ser ciudadanos constituyentes. El punto es que cada constituyente tendrá a su vez asesores. Un constituyente, ¿no es cierto?, no tiene por qué ser experto en vivienda, ser experto en medio ambiente, ser experto en problemas de género. Entonces, cada constituyente tiene el deber de armar un equipo, ¿no es cierto?, gratis, un equipo de voluntarios, y no vamos a convertir esto de nuevo en la secretaría de los partidos políticos, ¿no es cierto?, que se ofrezcan para armar ahí una sensibilidad común y que cada constituyente sepa más o menos en los temas más especializados. Pero cualquier ciudadano debería poder ser constituyente, cualquier ciudadano tiene opinión suficiente. Nosotros no somos menores de edad ni en mentalidad. Esa infantilización, ¿no es cierto?, de la ciudadanía es la que predican los académicos universitarios, ¿no? Mire, acá se han venido sumando preguntas un poco de temas que hemos ido conversando, pero para ir quizás nos sirven para ir reforzando ideas, ¿no? Jorge Bozo pregunta, Carlos Pérez, ¿cree que las asambleas territoriales pueden transformarse en un actor político influyente en el actual contexto? ¿Cuál sería su rol hacia el proceso constituyente? Yo creo que, por supuesto, son un actor, ¿no es cierto?, de primera importancia ahora, antes del plebiscito, después, antes de las elecciones y durante, eso es muy importante, durante el funcionamiento de la Asamblea Constituyente. Las asambleas territoriales tienen que seguir funcionando exigiéndole transparencia, ¿no?, a la Convención Constituyente, llamando a las personas que han sido elegidas a los territorios, ¿por qué votaste esto? ¿Por qué votaste lo otro? ¿Sí? Yo quiero ser muy enfático, yo creo que ya es quinta vez que lo digo, lo que no creo que hay que hacer
es una asamblea paralela o alternativa. Perfecto. Bueno, ahí también una pregunta en la misma línea. En el fondo, cambiar la Constitución es solo el primer paso, dice Marcela, a modo de pregunta, comentario, porque se insiste en que será redactada por las entidades actuales. ¿Cree realmente posible lograr una asamblea constituyente y en cuánto? La pregunta sobre creo es sí, creo. Pero ahora la cosa concreta, ¿no es cierto?, es que hay que ponerse en un plan. Aquí hay una larga marcha. La Constitución es absolutamente necesaria, pero no es suficiente. Aquí hay que desarmar un entramado jurídico extremadamente denso que tiene que ver con la Constitución, con las instituciones del Estado. Hay que reformar políticamente el Estado, la manera de administrar el Estado. Tiene que ver con las leyes orgánicas, las leyes, y como decía hace un rato, ¿no es cierto?, con el nivel reglamentario. Yo diría que incluso uno de los temas más difíciles es cómo, habiendo logrado una constitución democrática, supongamos que logramos hacer eso, desarmamos después el nivel reglamentario, ¿no? Porque ahí hay una infinidad de leguleyos encargados de mantener a nivel reglamentario cuestiones que pasan a llevar abiertamente la Constitución, ¿sí? El caso más flagrante, ¿no es cierto?, son las concesiones mineras, ¿no? La ley de nacionalización del cobre, ¿no es cierto?, que se dictó bajo Salvador Allende, sigue vigente. Forma parte, tiene rango constitucional. Y sin embargo, el 80% del cobre es usufructuado por los norteamericanos. Ahí hay una ley, la ley de concesiones mineras, que pasa a llevar directamente el espíritu de la Constitución y sin embargo sobrevive y nadie reclama. Entonces, es perfectamente posible que la Constitución diga, usted no puede robarle plata al Estado, y que el compadre que negocia los contratos del Transantiago haga contratos que permitan robarse la plata. Entonces, eso es perfectamente posible, ¿sí? Entonces, por eso, aquí hay una larga marcha en que la Constitución, sin Constitución no hay nada, pero con la Constitución solo empezamos. Hay que seguir dando la pelea por una ley de vivienda, por una ley de educación, por una ley de pensiones, etc. Mire, para reforzar lo que estamos conversando, ¿cierto? Ahí puse un comentario o pregunta también de una compañera de la viabilidad en el fondo de desarrollar una asamblea popular constituyente dentro del proceso de la Convención Constitucional. Pregunta si ahí hay un choque un poco de posiciones. A ver, yo, como digo, soy absolutamente realista. ¿No? Soy fomemente realista, amargamente realista, ¿no? ¿Cuál es mi pronóstico? Mi pronóstico es que lo más probable es que la mayoría de los constituyentes pertenezcan a la élite política que ha mantenido este país dentro del neoliberalismo durante 40 años. ¿Sí? Ese es mi pronóstico. ¿Cuál es mi esperanza? Mi esperanza es que la izquierda dura alcance 1/3 de los constituyentes, 1/3 más 1, de tal manera que podamos evitar, ¿no es cierto?, que nos pasen la aplanadora de los 2/3 para todos. ¿Sí? Pero por otro lado, ¿cuál es el punto de la movilización popular? ¿No? El punto es que la élite política es sensible a la presión popular. Fíjense que no es sensible a las encuestas, por ejemplo. El Parlamento tiene, ¿no es cierto?, un 2% de aprobación de la ciudadanía y los compadres siguen ahí, incluso se suben el sueldo, ¿no es cierto?, lo más carepalo, ¿no? No. Porque saben que las encuestas también son mentirosas o porque saben que a partir de una encuesta no se puede sacar a un diputado, etc. Pero la gente en la calle es indesmentible. Y el, comillas, desprestigio del modelo chileno, con tanta gente en la calle, es crucial, no solo para los chilenos, es crucial como ejemplo para todo el planeta. Porque a todo el planeta le han contado el cuento que el modelo chileno es un éxito. Y cuando la gente sale a la calle, entonces en todos los países del mundo se empiezan a preguntar, ay, la AFP y las concesiones mineras que nos están imponiendo, como en Chile, ¿no es cierto?, ¿serán convenientes o no? Entonces es una responsabilidad enorme, ¿sí? Son sensibles a la presión. Y el mejor ejemplo de que son sensibles a la presión es que desde 1980, es decir, desde el 90, ¿no?, cuando subió el arco iris a contarnos las mentiras, ¿no?, los tipos dijeron, es necesario hacer reformas a la Constitución, pero no cambiar la Constitución, ¿no? Cuando mi presidente, ¿no es cierto?, Lagos, ¿no?, firmó la Constitución que actualmente rige, dijo, ya, con esta reforma se acabó, ya tenemos Constitución nueva, ¿sí? Es decir, se negaron durante 30 años
¿no? Siquiera a mencionar en el Parlamento constitución nueva. Muy bien, bastaron 2 semanas para que los tipos corrieran como ratas a hacer un acuerdo diciendo, muy bien, que haya un plebiscito, pero que sea con los 2/3, tratando de agarrar a última hora las garantías. 2 semanas de movilización popular. Le sacamos, ¿no es cierto?, lo que habían negado durante 30 años, las trampas que nos habían hecho con las reformas constitucionales durante 30 años. Entonces, ¿podemos tener esperanza en que la movilización popular tiene efectos? Por supuesto que podemos tener esperanza. El punto es que haya movilización popular. Claro, por eso lo he escuchado en más de alguna conversación, planteando lo relevante y lo clave que es mantener ese movimiento, ese peso social en las calles, en el fondo, en el proceso que viene. Porque de alguna manera usted también plantea que una de las dificultades de este proceso tiene que ver con la soberanía del pueblo, con las instancias que el pueblo tiene para poder supervisar lo que está ocurriendo dentro de la Convención Constitucional. Entonces, ¿es la calle una de las formas de lograr esa vigilancia? Práctico y súper directo respecto de eso, ¿sí? Porque ustedes tienen ahí, ¿no es cierto?, el símbolo nacional en que se ha convertido la Plaza Dignidad, ¿sí? Y al pobre Milico pintarrajeado ahí, qué sé yo, que estuvieron a punto de echarlo abajo, una lástima que no lo hayan echado abajo, ¿sí? Pero el símbolo, mi opinión es que no hay que agotar el símbolo, no hay que agotar, ¿no es cierto?, la marcha, la manifestación masiva. Mi opinión es que es preferible hacer concentraciones frente a los municipios. Hay 500 municipios en Chile. Ese es el lugar importante, frente al municipio. Ahí donde las comunas son muy grandes y de repente el puro municipio no es suficiente. Hay que hacer 2 o 3 polos, ¿ah?, para juntarse. Porque cuando yo digo la calle no me estoy refiriendo, ¿no es cierto?, a la Plaza Italia. No me estoy refiriendo a echar abajo la Estatua de la Equidad. No me estoy refiriendo a las calles donde vivimos. Hay muy poca gente que vive en ese lugar, ¿sí? No, ese es un símbolo para la CNN, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque hay algo, yo lo dije, ¿no es cierto?, en octubre, en noviembre, en un montón de partes. Hay algo que nosotros no vemos, ¿sí? Nosotros no vemos los cientos de manifestaciones que ocurren cada viernes a lo largo de Chile. Está bien. Tenemos que comunicarnos, tenemos que hacer, ¿no es cierto?, estas conferencias en red, etcétera. Tratar de comunicarnos. Pero los que sí ven eso, ¿sí?, son las autoridades del gobierno. Porque en cada rincón de Chile hay un Paco diciendo, ¿no es cierto?, mi capitán, acá se juntaron 50. Mi capitán, acá se juntaron 10. Mi capitán, acá tenemos 2000 en el centro de Concepción. ¿Y qué hace el ministro del Interior? Suma. Suma. ¿No? Yo lo dije como 40 veces en octubre, en noviembre, ¿no? El senador Desbordes en algún momento, cuando le preguntaron, ¿pero cómo ahora vienen a cambiar la Constitución?, dijo, mire, si usted tiene, ¿no?, 3 millones de personas en la calle, entonces tiene que escuchar. Y yo decía, ¿de dónde sacó ese número? 3 millones de personas en la calle. ¿De dónde sacó ese número? ¿No? ¿Lo chamulló? No, pues todos dijimos, juntamos 1 millón en la Alameda. Pero resulta que había habido manifestaciones en todo Chile. Y los únicos que suman son ellos. Y él sabía que eran 3 millones y nosotros no sabíamos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer un sistema de presiones descentralizado, distribuido. Hay que potenciar, ¿no es cierto?, el centro de Viña del Mar, el centro de Valparaíso, el centro de Temuco, el centro de Ovalle, ¿no?, el centro de Los Molles, ¿no?, de cada pueblo chico que haya en este país. ¿Por qué? Porque ellos lo saben y a esa presión sí que son sensibles. Yo para ir ya cerrando esta intervención de redes sociales, tengo que mencionarle 2 cosas que son desde la asamblea. Una es, ahí nos mencionaban que nuestra asamblea es de Macul, porque por ahí usted en una respuesta aludía a Ñuñoa. Somos una asamblea territorial de Macul, vecinos hermanos de Ñuñoa. Y la otra que no quiero dejar de la oportunidad de invitarlo es a que conozca nuestra revista o boletín La Itinerante, que estamos ya trabajando con ella estamos ahora a puertas de sacar la 3ª edición. Así que se la vamos a compartir para que la vea, como estamos escribiendo desde acá el territorio, y ahí invitarlo también a
cuando usted disponga a sumarse a escribir con nosotros encantados. Yo por mi Bueno, parte le agradezco mucho su buena disposición, la claridad de las ideas, muchos comentan eso, se agradece la claridad, la convicción con la que plantea sus respuestas, como usted dice, así como voy al grano, eso se ha tomado como desde una perspectiva muy clarificadora para todos quienes estamos observando hoy día esta conversación. Así es que muchas gracias por mi parte, lo dejo con Felipe ya para el cierre de la transmisión. Bueno, hemos llegado ya al final de la conversación, ha estado súper interesante, muy intensa también. También en el nombre de nuestra asamblea le queremos dar las gracias también por la paciencia, igual porque hubo harta redundancia en muchas ideas también, pero es parte de esta interacción, ¿cierto? Inmediata. A veces suceden estas cosas. Así que darle, bueno, las gracias y yo eh, quiero dar por las favor. gracias, gracias a Macul. Yo vivo en Ñuñoa, por eso siempre pienso en Ñuñoa. Gracias a la Villa Santa Carolina, gracias a la Asamblea. ¿Entiendes? Supongo que se entenderá que son gracias a Macul, gracias a la Villa Santa Carolina, gracias a la Asamblea, y que hay una tarea ahí, ¿cierto? Hay una tarea de crecer. Por otro lado, yo soy profe, yo hace 45 años y puedo explicar, como trabajo tratando de explicar claramente las cosas, pero hay un deber político en eso. Hay un deber político en explicar claramente las cosas, ¿sí? Un deber que surge de tener un programa mínimo, ¿no es cierto?, para que hablar, ¿no? Pero un deber que debe ser un imperativo sobre los intelectuales, un imperativo, ¿no? No podemos, ¿no?, recibir de nuestros intelectuales el gran discurso sobre lo que ocurrió en el siglo XII y de lo que Aristóteles dijo de la politeia. No, ahí tenemos derecho a exigirle, ¿no?, a nuestros intelectuales la claridad que dicen tener y que a la hora de lo que hubo resulta que solo son capaces de decir vaguedades o decir cuestiones difíciles, ¿sí? Yo creo que la claridad la he aprendido de lo que la gente pide, de lo que hay que pedir para que este pueblo recupere su dignidad frente al neoliberalismo, ¿no? Y para eso, programa, programa, programa. Si uno tiene un programa claro, no cuesta explicarlo claramente, ¿no? Yo les agradezco todas las veces que ustedes quieran, después del plebiscito, ¿no es cierto? Sería bueno que nos encontráramos de nuevo a ver, ¿no es cierto?, qué canallada surgió de todo eso y con cuánto ganamos o cuánto sacamos. Así que, gracias a ustedes. Bien, hasta acá lo dejamos entonces. Darle las gracias a las personas que hicieron posible este programa también. Por ahí está también Leo Poblete operando desde atrás de la pantalla. Agradecer también a la GABA y a todos los asambleístas que en este momento están ahí muy pendientes y muy conectados. Hasta la próxima, entonces, profe. Muchas gracias nuevamente y nos vemos. Arriba los que luchan. Chao, chao. Pero no lo puedo.